Pero muy buenos días. Te reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de quienes hacemos Acompañándote, en donde hoy vamos a hablar sobre un tema que es parte cotidiana de nuestra vida. Debería ser, y vamos a tratar de construir en este programa, en donde contamos con un excelente invitado que con toda seguridad nos va a ayudar a construir un poco un concepto respecto a lo que significa el conocimiento de lo que somos, de cómo sentimos, de qué sentimos, de por qué sentimos. De hecho, el tema de hoy, analfabetismo funcional, busca sacarnos un poco de esa iletrada conducta espontánea, explosiva, no siempre funcional, que implica toda nuestra estructura emocional. Sobre eso vamos a abordar en este programa en compañía de un buen amigo del psicólogo clínico Gino Escobar, que es director de la Unidad de Salud Emocional Municipal y a quien le damos un muy cordial abrazo de bienvenida. Gino. ¿Cómo vamos? Buenos días, Gimar, y a toda la audiencia. Un gusto. Analfabetismo emocional. Sí, señor. Eso me hace mejores o funcionales, ¿o no? Eso me lleva a mí a mi primer día de escuela, cuando yo no lloré. Yo no lloré, pero me pusieron a hacer palito, bolita, después las sílabas y todo eso. ¿Se podría comparar así un poco? Mira que lo interesante de hablar de emociones es que nosotros nacemos con una riqueza emocional a nivel de estructura neuropsicológica. Luego nos vamos convirtiendo en personas quizás analfabetas emocionales en el momento que nos distanciamos del mundo emocional. Esto quiere decir que a la tercera semana de gestación nosotros somos sabios emocionales. Desde que somos embriones somos muy sabios emocionales. Luego vamos aproximándonos al analfabetismo emocional en la medida que la corteza cerebral madura y nos volvemos más racionales. Sin querer, históricamente, vamos alejándonos del mundo de las emociones hasta tal punto en que proscribimos las emociones y experimentar emociones es como sinónimo de debilidad. Toda una estructura social, la occidental en particular, hace miles de años proscribe la emocionalidad, elevando la funcionalidad de la razón frente a la disfuncionalidad de las emociones. Y le dan esa categoría, porque si tú eres más una persona que le da cabida aparentemente a la vida emocional, eres como que una persona no tan hábil, útil o adaptable a una sociedad. Te sintonizan con la debilidad, con la sensibilidad, con el romanticismo, ¿no? Claro, es que ya el romanticismo es como una entrada y una puerta de acceso que se da en las relaciones de pareja a permitirse una ventana. Ahí sí. Claro, ahí sí se admite la emoción. Claro, el romanticismo, la era romántica, por los siglos XVII y XVIII, ya le empezaba a decir a la gente, oye, hay algo dentro que funciona naturalmente, que son las emociones, que en eso nadie falla. Lo que falla es la forma de expresar las emociones, porque las reprimes a partir, mira que lo interesante del desarrollo humano es que hasta los 2 años y medio, nuestra comunicación es kinestésica emocional, de todos los niños y niñas alrededor. Se capta a través de las neuronas espejo. Emocionalmente somos ricos, somos muy letrados si utilizamos el término. ¿Cuándo nos vamos analfabetizando o alejando de nuestra llamada inteligencia emocional? Cuando papá y mamá te empiezan a decir... Los niños no lloran. A descalificar el mundo de las emociones y empiezan a enseñarte a reprimir. Entonces te generan una confusión y de ser una persona muy sabia te vas llegando al mundo de los necios. Claro, temer es de cobardes, el amor es a prueba de todo. Y cosas no así. Solo eso, el amor es a prueba de todo, bueno, no es tan descalificador. Pero es sobrevalorarlo de alguna manera, claro, también. Es que cuando lo pones en el extremo, la sobrevaloración o la infravaloración, cuando se ama se sufre, entonces te confundes porque el amor como emoción no es una emoción destructiva. Mejor dicho, ninguna emoción es positiva ni negativa. Están nomás. Son emociones. Es cómo las expresemos, gestionemos, administremos la que hace la diferencia. No, ok, a ver, entonces, debemos entender por analfabetismo emocional la inhabilidad, incapacidad, el no hábito de expresar nuestras emociones. La falta de educación, por decirte, lo que tú decías, tengo la letra A, pero yo no sé para qué sirve la letra A. Claro, ni cómo unirla con la B. Exacto, entonces ahí somos analfabetos. Yo tengo emociones,
pero en vez de afrontarlas, entenderlas para poder expresarlas, simplemente las evado. Sé que existen, pero no las afronto. Eso sería analfabeto emocional. Tengo emociones, pero yo digo, es que yo no sé cómo controlar. Mi enojo no sé cómo controlar. Es más o menos como cuando tú coges, es hacer conciencia de lo que uno siente, ¿no? Exacto. Es más o menos como cuando tú escuchas a un niñito pequeñito que apenas empieza a hablar y llegas a la casa donde vive ese niño y te dicen, ya sabe contar. Y le dices, a ver, te cuenta del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 10. Ok. Pero le pides que reconozca los números y no reconoce ninguno. Entonces, estás repitiendo. No sabe contar, no sabe reconocer un número. Bien. Pronuncia el 1, pero no entiende el valor del 1. Pronuncia el 2, pero no entiende el valor del 2. Correcto. Entiendo entonces que el analfabetismo emocional es exactamente lo mismo desde la emoción. Claro, con la situación de que tú, la parte, si tomaste las matemáticas, que es diferente a la parte de las letras. Las matemáticas es una forma de expresión. Malo en matemáticas, por eso la matemática me marca. La matemática es una forma de comunicación interna del cerebro. El cerebro se comunica matemáticamente. Entonces, el primer lenguaje es matemático. Claro, el interior. Pero antes del lenguaje matemático es emocional. Entonces, las emociones están ahí, se expresan. La risa se valida con la alegría en el momento que existen alrededor. El contexto. Por eso, es que ahí es donde se vuelve consciente y es lo que podríamos llamar educación emocional. Ok, yo tengo picada, desde que empezaste a hablar tengo guardada una pregunta. Dale. Tú dijiste que la estructura neuroemocional es lo primero, hablaste de la sabiduría desde que estamos concebidos. Entonces, nuestra pretemporada emocional implica todo el tiempo que estamos en el útero de la madre. Correcto. Ese vendría a ser el preuniversitario, el preescolar. No, por el contrario. La construcción de las emociones se hace primerito en el tronco cerebral, Okay. en la amígdala. Es la parte que se forma primero, el cerebelo, la parte primitiva. Una parte del cerebro es la misma. Primigenia, lo que llaman la parte primigenia, el reptiliano, es lo primero que se forma. Okay. Entonces, ese es el mundo emocional. Se convalida y creas la primera memoria emocional en el útero. Creas tu primer bagaje de memoria emocional, captando emociones placenteras o displacenteras de papá o mamá que giran a tu alrededor y de toda la gente. Como nosotros tenemos algo que se llaman neuronas espejo, eso es como un sensor, como una antena de TV cable o de satélite Claro. que está captando emociones ajenas. Yo tengo mi bagaje de emociones y lo que hago es captar emociones. Eso me va dando un comparador. El cerebro es un comparador lógico que va validando con lo que percibe. Ajá. Entonces nosotros traemos en el software inicial un mundo amplio de emociones. Luego tenemos que ir verificando cuáles me sirven y la forma entre lo que expresa la persona, lo que percibo que siente. Por eso nosotros nos vamos volviendo muy rígidos emocionalmente porque vemos un papá que siente ganas de llorar porque está triste o frustrado o enojado y en cambio te dices que te quiero, pero te dice te quiero desde la expresión de una emoción de frustración y confunde el aprendizaje emocional. Ok, a ver si vamos como que aterrizando un poco las cosas. Ya. Debo entender entonces, lo que nuestros televidentes deberían ir identificando es la necesidad de conocerse, de conectarse, de identificar. Así como reconocemos el hambre, dónde está ubicado, así como reconocemos el sueño y el cuerpo nos habla, así como reconocemos el dolor físico y el cuerpo se manifiesta y nosotros nos conectamos con ese dolor y actuamos coherentemente con esa sensación, con esa emoción, el tema de los sentimientos, de las emociones, vendría a ser un poco desarrollado en ese mismo nivel de conexión personal. Primero, conmigo mismo. ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? La razón de lo que siento, el contexto en donde me está ocurriendo, y luego la parte empática, que es el reconocimiento de la emoción del otro y la interacción que se da en el conocer cómo estoy, reconocer cómo está el otro, en qué contexto me encuentro, y ahí podríamos pensar que tenemos un mejor hábitat para una relación saludable, para una relación sana o para un manejo funcional de los conflictos y de las diferencias inclusive. Claro, el detalle es que primero tenemos que reconocer que somos analfabetos emocionales, que sería el inicio. Luego viene lo que tú dices, ya es todo el proceso en donde me voy a educar emocionalmente. Ajá. Y la primera fase es identificar qué emoción es la que más me molesta. Y yo siempre le pregunto a la gente, a ver, ¿qué emoción es la que más te molesta a ti? ¿Cuál es la que menos has podido manejar? Enojo, tristeza, ira. ¿Sí? ¿En cuál eres más infantil? Así como pones el chupón en la imagen, ¿no? Hay mucho adulto así. ¿Cuál es? Claro, es porque a ciertas emociones
las atribuimos solo a la etapa de la infancia. Entonces, ¿con qué emoción es con la que se te hace más complicado lidiar? Identificar la emoción es la primera fase para empezar a quitarnos el analfabetismo. Pongámosle nombre a la emoción. ¿Qué emoción? Agarremos una. ¿Cuál es la emoción que a ti se te ha hecho más complicado manejarla en el trayecto de tu vida? El enojo. Ya, en mi caso, la frustración. Entonces, ahí se sugiere mirar de frente al enojo. ¿Para qué sirve el enojo? Entonces, la primera es identificar, la segunda es, claro, interpretar. ¿Qué es lo que me quieres decir enojo? ¿Qué te quiere decir el enojo? ¿Para qué me sirve estar enojado? ¿Qué me quiero decir a mí mismo? ¿Para qué te sirve que el enojo se amplifique y sea como un organismo rector y no te permita actuar de otra forma, sino preestablecidas conductas que las copiaste a lo mejor de papá y mamá? Lo mismo se puede hacer en tu caso de la frustración, en el mío del enojo, lo mismo se puede hacer con la tristeza, con la pereza, con la apatía. Okay. Entonces tú te coges primero y te haces cargo de la emoción, así como la letra. Entonces la letra que más difícil se te hace o el número que más difícil se te hace, el 5. O sea, ¿qué te quieres decir la emoción? El enojo. ¿Qué me quiere decir el enojo? Que no me agrada lo que está pasando, que esta circunstancia no es justa. Entonces vas a empezar a interpretar para qué te sirve. Luego, ¿cómo voy a actuar con el enojo aquí? Solo es el enojo. Regularmente las emociones son múltiples. Viene el enojo mezclada con frustración y a veces con alguna otra emoción. Y las acciones son las que van a representar la forma como yo ya me he educado emocionalmente. Perfecto, perfecto. Gino querido, tenemos que ir a un corte, ¿ya? Pero ustedes no se vayan, espérennos, ya volvemos con Gino Escobar en acompañándote sobre analfabetismo emocional. Ya venimos. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada. Ahora también por Max TV, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Ok, gracias por su espera. Nuevamente aquí, sobre el tema del alfabetismo emocional, en la grata compañía de Gino Escobar, el director de la Unidad de Salud Emocional Municipal. Gino, aprovechando el tiempo, hasta aquí, en una pequeña frasecita, ¿podrías resumirnos la primera parte de nuestro programa? Porque te quiero preguntar, ¿hasta dónde es cierto que el cerebro masculino y el cerebro femenino funcionan igual? Listo, la frase A ver, vamos. Todos somos analfabetos emocionales en la medida que reconocemos o no la forma de afrontar el mundo de nuestras emociones y a quién le asignamos el valor de movilizar nuestras emociones. Eso sería lo anterior. Realidad, no funcionan iguales el cerebro masculino y femenino. Estás escuchando, mi amor. Estás escuchando, mi amor. No funcionan. Las mujeres tienen una ventaja frente a nosotros. La producción de oxitocina de ellas es más rica que la nuestra. Por ende, ellas están más cerca de ser educadas y cultas emocionalmente y nosotros más distantes. Por eso en el tejido social fue más sencillo que por el conformismo social de siglos se llegase a creer que la debilidad en el uso de las emociones estaba atribuida a la mujer y la mujer era más emocional. Porque como no entendíamos el mundo de las emociones, lo que hicimos fue descalificar esa habilidad. Ahora sabemos... Más aún en un mundo gobernado por hombres. Ahora sabemos que las que tienen la ventaja para salvar a la humanidad y ser menos violentos, porque la falta de educación emocional promueve estrategias de acciones violentas. Toda emoción que se reprime va a causar algún daño a sí mismo o a los demás. Entonces, la emoción que se expresa no va a poder evadírsela. No es verdad que la gente dice, no, es que no le voy a pegar bola o no, nada. Tienes que gestionar tu emoción. Si no, emoción que no se gestiona, igual se expresa.
Lo que no va a hacer es que se exprese de la manera saludable. adecuada. Ok. Entonces hay que promulgar un mundo en donde quien mande sea la amígdala femenina. ¿Sabes Okay, qué? 3 rapos la amígdala No femenina. fue diseñado así. Yo tuve la oportunidad de ir en Cuba al 98 a hacer neuropsicología y justo tuve 2 maestros, ¿no? Cairo Bacarcel, que en paz descanse, y María Elisa, que ambos fueron alumnos de Luria. Luria es el referente de la neuropsicología en el planeta. Y ambos hicieron un aporte porque el tema no funciona por género, o sea, hombre o mujer, masculino o femenino. Es en la complementariedad que tú sabes si eres educado o no emocionalmente. Claro, claro. Porque los hechos, de hecho, nos ayudan a entender cómo somos, ¿no? claro, nos ayudan a ver. el maestro Maturana, que en paz descanse, Qué pérdida. a mí al menos me dio como referencia el lenguajear. En esta interacción comunicativa que tenemos hombres con mujeres, es el que entendemos que ni ellas son las que lideran, ni los hombres son los que lideran. Es ese complemento diferente. Es la sinergia de la amalgama. La naturaleza fue tan bien diseñada para los que creen en Dios que no es cierto que ni la mujer vive a costilla del hombre, ni el hombre nació para mantener a la mujer. Es esa sinergia en donde ella nos enseña desde el ejemplo la riqueza de domesticar nuestras emociones. No nos metamos con lo dogmático ni con lo financiero porque vamos a crear conflicto a nuestros televidentes. Gino, ¿qué hacer si yo me doy cuenta, así como yo era bueno, como todo el mundo es bueno para una materia y bueno para otra, ¿ya? Ahí se debe entender que hay personalidades que tienen más afinidad con una emoción que con otra. Generamos, y te lo pregunto para que el público nos escuche, ¿no? Porque yo entiendo el tejido como es, pero ¿cómo se establece esa relación, primero? Y segundo, ¿qué hacer cuando tienes una traba, si es que existe, ya, para poder incorporar cierto tipo de emociones a tu comportamiento? Ya, el detalle es que los que estamos conversando ahora tenemos probablemente un aprendizaje y lo que hay que estar dispuesto es, una vez que me reconozco analfabeto emocional, es quiero educarme emocionalmente, pero para esto tengo que aceptar que me toca deconstruir todo un aprendizaje y creencias, y a veces es duro abandonar lo que creía que era cierto. Y ese es un proceso que yo lo utilizo con el perdón, y a lo mejor tú como terapeuta familiar también en el ritual del perdón logras hacer clic, porque en el caso de las emociones, todos, sin excepción, podemos educarnos. El cómo hagamos, esto es como una paleta de colores, cómo hagamos la mezcla y el marco, el cuadro y la pintura que hagamos va a depender de lo que nosotros podamos aceptar, más que solo hacerlo, sino aceptar el cómo voy digiriendo mi vida. Ejemplo, si yo era un gruñón enojón y me habían hecho creer que eso era tener carácter fuerte, me toca perdonarme, porque la fortaleza no está en expresar una emoción que me haga daño o hacer daño a los demás. Claro. Entonces, cuando le hemos asignado la fortaleza a una emoción, que es una emoción que a veces va de la mano con violencia, desgraciadamente me toca a mí detenerme y eso me puede generar un shock. Entonces, ojo, nadie puede venir a hacernos una crítica y decir estuviste bien o mal, sino en la autorreflexión que tú invitabas hace rato. El mirarme a mí mismo es para qué me sirve seguir actuando con estas emociones desgobernadas y cómo quisiera empezar yo a hacerlo. Un poco es hacernos cargo de todo eso que habíamos hecho y en vez de pasarnos la vida quejando, lamentando o sufriendo, es aceptar que hasta ahora yo era un hombre de 53 años con un nivel de analfabetismo emocional probablemente promedio. Y que quiero dejar de serlo. Y para eso me toca deconstruir, es como desandar un camino. Ahora, atentos con algo, ¿no? Porque si bien estamos hablando en este caso de la tuya, la frustración y de mi enojo, ¿ya? Y parece que nos referimos también a un poco cómo me contengo, los límites personales, eso no juega solamente para la frustración o el enojo, que pueden ser identificadas como emociones insatisfactorias o poco deseadas. También va para el amor, también va para la alegría. O sea, hay un momento en donde tienes que ir te dando cuenta de cómo te estás relacionando desde adentro con tu realidad, en la toma de decisiones, por ejemplo. Es muy importante saber que después de que tomes una decisión, la vida sigue, tú sigues vivo con el efecto de tu decisión. Entonces, yo sí invito a nuestros televidentes a un ejercicio reflexivo respecto a cuál es el resultado de ser como somos.
¿Cuál es el resultado de identificarnos de la manera en que nos identificamos? Del famoso yo soy así, yo soy gruñón, yo soy amoroso, yo soy impaciente. Toda esa gama de etiquetas que lo que hacen, entre otras cosas, a veces es estancarnos, no darnos mucho espacio para la maniobra. Gino, ya estamos en los minutos finales del programa. ¿Cuál sería si es que existe, ¿no? un estímulo, un aliciente o una vitamina emocional, si es que existe, ¿ya? A veces yo salgo con esos términos y estás buscando de dónde está la epistemología de vitamina emocional, ¿ya? Pero la motivación, como para ir cerrando, la motivación a querer salir de este analfabetismo, ¿cuánto juega? Y el entorno, ¿en qué entorno se puede desarrollar mejor? Mientras tú hacías la reflexión, el tema de los legados, las lealtades inconscientes que traemos de papá y mamá, cuando revisamos la historia, regularmente las soluciones vienen en la historia. Y lo que tú decías, a ver, el camino que he recorrido acá en este tiempo, probablemente las emociones en unas me han atropellado más que otras y otras yo he permitido que los demás tengan el poder. Reasignar ese poder es posible. Ninguna emoción se expresa sola, no es que cada emoción nada. La emoción, amor, felicidad, placer, como ustedes la identifiquen, claro, todas las emociones son permanentes. Lo que ocurre es que nosotros tenemos como flash de conciencia y vemos que de alguna manera hay emociones que son como más agradables en el acompañamiento o tienen mayor efectividad para obtener ciertos resultados. Pero eso es algo que con el tiempo vamos a ir nosotros aprendiendo. Entonces, si ustedes quieren de alguna manera tomar su vida a cargo, la idea es elevar su percepción consciente de la realidad y saber cómo lo que soy yo, lo que digo ser yo, ha aportado en lo que estoy viviendo. Y cómo quisiera yo, porque regularmente le pedimos a otros, cambia, es que mi mamá era gruñona y por eso yo soy así. Y ese yo soy así que tú argumentabas, es el que muchas veces nos estorba. Podrías decir, yo era así y ahora voy a ser de manera diferente. Y haz un inventario de cómo te gustaría ser, cómo sería la persona ideal. Y en vez de pensar que yo tengo carencias, es cómo me entreno para alcanzar eso. Quiero una persona que pase siempre feliz. Todos somos felices permanentemente. Lo que no vamos a pasar es sonriéndonos a cada rato. Porque la gente cree que la felicidad es tener una sonrisa como el guasón permanentemente. No, la felicidad es un estado. Qué feliz más perverso ese guasón. Claro. Es un feliz perverso. Claro, entonces, él tenía un argumento, disfrazaba de pseudo felicidad, pero era muy triste, muy agresivo. Entonces, la emoción con la que tú te identifiques, en vez de pedírsela a los demás, tú empiezas a regalártela. Y desde pequeño tú ves, los niños tienen tanto amor para repartir que a pesar de que uno se enojó y les grite, ellos vienen y nos abrazan y ellos nos calman con su amor. Entonces, la moraleja que nos quede, la emoción con la que tú vivas es la que va a procurar el entorno que tú tengas. Si tú tienes un entorno que no funciona bien, es porque alguna emoción tuya no la estás administrando y estás aportando eso en tu vida cotidiana. Perfecto. El hacerte consciente de ello es el que te va a permitir a ti tener una educación emocional adecuada y una salud emocional adecuada. Perfecto. Mejor no se pudo haber expresado y ahorita te acabas de comprometer, tú no sabes todavía que estás comprometido, pero vamos a volvernos a ver me parece que podría ser muy interesante hablar de las caretas emocionales, ¿no? Cómo usamos las emociones como un mecanismo de defensa, como una manera de conectarnos con cierto tipo de resultados. ¿De acuerdo? Estimados televidentes, esperamos que este programa les haya servido. ¿Ya? Aunque sea un poquito, pero que les haya servido. Si les ha servido un poquito, y es mucho. ¿Ya? Gracias, Gino, por tu tiempo, por tu conocimiento y siempre por tu generosidad, ¿ya? De colaborar con nosotros. Nosotros, si el pulgar nos levanta, la vida nos levanta el pulgar el próximo lunes, nos vemos aquí en Acompañándote. Cuídense. Chao. Gracias.